Luis Miguel, muy buenas noches, gracias por esta conversación y pues preguntarle, maestro, ¿qué tan cerca está ahora sí de llegarse a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio y qué tanta posibilidad hay de que este acuerdo sea sin Canadá? Empiezo por lo primero. Nunca había estado la negociación tan avanzada. ¿Qué significa eso? Pues que efectivamente entre México y Estados Unidos se han ido acercando posiciones y yo no diría que es cuestión de horas, pero sí de días. La segunda pregunta, ¿es posible un acuerdo TLC sin Canadá? No. Si Canadá no entrara, en automático se suspende el TLC y lo que tendríamos es un nuevo acuerdo bilateral. Para decirlo con todas las letras, se tendría que dar de baja el TLC que está actualmente vigente y se tendría que iniciar el proceso de aprobación de otro acuerdo que sería un bilateral. Si ese fuera el escenario, entonces los intercambios que se hagan entre México con Canadá o entre Estados Unidos con Canadá se sujetarían a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, o cómo se haría, porque por ahí hay rumores, al menos del equipo estadounidense, que dicen pues Canadá al parecer no va. A ver, hay muchas versiones sobre Canadá. Oficialmente Canadá llegaría a Washington una vez que México y Estados Unidos hayan terminado de resolver sus temas bilaterales. Pero en el caso de México con Canadá, podría ser un bilateral, suponiendo que a los dos les siga interesando tener un bilateral fuera del contexto del TLC. ¿Cuál es el problema de este escenario? Ya lo habían mencionado en algún momento, que imagínense, por ejemplo, para que algunos bienes que atraviesan los tres países automóviles, tendrían unas reglas para ir de México a Estados Unidos y luego otras reglas para ir de Estados Unidos y Canadá. Se volvería muy caro burocráticamente el comercio entre México y Canadá en algunos casos. Muy bien. Luis Miguel, muy buenas noches. Te saluda con gusto Lupita García Girón. ¿Cuáles serían los mejores y no tan mejores escenarios pues de este pacto que se pudiera dar? A ver, Lupita, buenas noches. El mejor escenario es que sea un acuerdo bueno y rápido. El segundo mejor escenario es que sea un acuerdo bueno aunque no sea rápido. Creo que por momentos se está imponiendo una especie de narrativa que consiste en qué bueno que ya estamos cerca de un acuerdo. Creo que tenemos que volver a lo muy básico con lo que se empezó la negociación. Más vale un no acuerdo que un mal acuerdo. Claro. Muy bien. El procedimiento sería, los equipos negociadores podrían llegar a un acuerdo y luego este acuerdo pasaría para su aprobación en los respectivos congresos. Para muchos que tenemos la inquietud de conocer los textos, de saber qué se está negociando, ese sería el momento para que se discuta. En el caso mexicano, para bien y para mal, el acuerdo de los negociadores sería revisado para su aprobación por un Congreso que en este caso estaría controlado por Morena. Dicho de otra manera, por un Congreso controlado por un partido diferente al gobierno que negoció el acuerdo. O sea, Luis, profesor, o sea, ¿usted prevé que una vez que llegue al Congreso no va a estar tan fácil sacar la aprobación de los acuerdos? Porque estuvo en el acompañamiento los últimos días, sea de parte del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, pero no sabemos qué tanta influencia tuvo en las negociaciones. A ver, no solo es qué tanta influencia tuvo, bueno, primero contesto la pregunta directo. Sí, preveo que no va a ser un tránsito fácil
un fast track en el Congreso mexicano. Ajá. Dos, aunque SEADE haya estado en los últimos días en la negociación, participando, opinando, vamos a decirlo que SEADE representa una voz, una visión, pero por decir algo, SEADE podría haber dicho, estoy especulando, bueno, como está en el capítulo laboral o contemplado lo laboral, está bien, porque coincide en general con lo que yo considero que es correcto. Llegando al Congreso, alguno de los grupos, digamos, de izquierda más dura, cercana a López Obrador, puede decir, ni de locos podemos aceptar que sea que haya tan pocas concesiones para el sector laboral o para el sector obrero mexicano. Claro. Yo preveo en ese sentido que la negociación, si lo podemos poner en términos futboleros, terminaría su primer tiempo en Estados Unidos y habría un segundo tiempo en el Congreso mexicano. Qué complicado. Luis Miguel, ¿tú crees que será un pacto preliminar o como tal un tratado comercial? No, tiene que ser un tratado comercial. El equipo negociador mexicano, y en eso creo que coincide también vamos a decir, Jesús Seade, sí, van por un acuerdo que sea amplio y no por lo que llamaban un acuerdo delgadito. Sí. ¿Por qué no tiene sentido lo del acuerdo delgadito? Porque el nivel de integración, de integración y de interacción de la economía mexicana con la economía de Estados Unidos sí amerita un acuerdo en serio. No, claro, digamos, si lo comparamos con otros dos acuerdos recientes, el TPP, que es un acuerdo comercial con Asia-Pacífico, y el acuerdo con la Unión Europea, los dos son bastante ambiciosos, bastante exhaustivos, y no tenemos ni remotamente el volumen comercial con Asia-Pacífico, con Europa que tenemos con Estados Unidos. claro. No puede ser inferior en términos de rigor, de profundidad. Claro. Luis Miguel, por último, preguntarte, hace unos momentos decía, no sabemos realmente a ciencia cierta qué se ha estado negociando. ¿Puede que México sí haya cedido ante Estados Unidos, ante el sunset, ante el agro, ante el tema laboral o bien el sector automotriz? Porque causa pues cierta extrañeza esto que ya prácticamente estamos a unas horas de lograr un acuerdo. A ver, creo que en el único punto que seguro no se dio es en el sunset. Yo tengo la impresión que Estados Unidos lo puso casi como para ganarse un punto, en términos de decir, yo pongo esto, hago como que me importa mucho y lo retiro, a cambio de que tú retires otra cosa. Para quienes nos están escuchando, el sunset es cada 5 años el acuerdo caducaría a menos que haya un compromiso explícito porque siga. Exactamente lo contrario a lo que debe ser un acuerdo comercial, que es un mecanismo de certidumbre de mediano y largo plazo. La segunda parte de la pregunta es si es posible que México haya cedido. Es seguro que cedió, lo que no quiere decir que sea malo. Es decir, la pregunta es qué tanto cedió. Claro. Y del otro lado, ¿qué consiguió a cambio de lo que se dio? Una negociación implica conceder algunas cosas para obtener otras. Claro, pues esperamos que en los próximos días tengamos por lo menos un poco de luz en medio de toda esta negociación que se ha dado pues tras bambalinas, porque no tanto medios de comunicación, expertos, académicos, los propios ciudadanos no hemos sabido, lo cual es bastante entendible, Luis Miguel, pero pues esperemos que después no nos topemos con pared. Sí, a ver, tienes mucha razón. Hay que, siendo realistas, es totalmente normal que la negociación tenga espacios, vamos a decir, discretos o secretos, pero también es normal que una vez que
que se termina la negociación haya el máximo de transparencia y el máximo de divulgación. Claro. Eso ya tiene que corresponder al legislativo. Yo tengo muchas expectativas del proceso que vendría en el legislativo, el segundo tiempo, en términos de que ese es el espacio donde nos tienen que dar toda la información para que, pues literalmente para que formemos nuestro propio criterio. Claro. Es un acuerdo que va a definir nuestra política comercial, nuestra política industrial para las próximas 2 décadas. No podemos menos que esperar que haya el máximo de información. Esperemos que así sea. Luis Miguel González, director del Economista. Muchísimas gracias por este análisis. Encantado, con mucho gusto.